Queridos hermanos y amigos en la fe, ¿cómo andan ustedes? Nos volvemos a encontrar aquí en Redil FM, Camino de Fe, donde compartimos la meditación de la palabra de Dios en forma sencilla y profunda, con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios a través de esta palabra nos fortalece, nos limpia, nos purifica, nos consuela, nos conforta, alimenta nuestra alma y nos muestra el camino. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y vida. La Biblia enseña mismo en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos que tener cuidado con todo aquello que se dice en Internet, porque hay muchas enseñanzas veraces, pero otras que no son genuinas, no son veraces, tal vez por error, por desconocimiento, no sabemos cuál es la razón. Se enseñan muchas cosas que no se ajustan a la Biblia. El otro día alguien preguntó, ¿dónde fue Cristo cuando murió aquellos 3 días? Y alguien dijo de que Cristo había ido al cielo, y que el seno de Abraham estaba en el cielo, y que los santos del Antiguo Testamento estaban en el cielo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Y esto no cambia para nada nuestra salvación, porque nuestra salvación está apoyada en Jesucristo. Pero vamos a ir a ver lo que dijo Cristo, que es lo que más importa. Cuando los fariseos y los escribas le dicen a Cristo que haga alguna señal para demostrar que Él es el Mesías, Él dice: la única señal que se dará es la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y esto está en Mateo 12:40, si usted quiere verificar. Cristo dijo que al morir iba a ir 3 días y 3 noches al centro de la tierra. Y Pedro dice también: y él fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Aquí Pedro y el Señor está diciendo de que el Señor fue al centro de la tierra. Y Pablo también en Efesios 4 dice: subiendo a lo alto llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de qué subió, sino que es que descendió primero a las partes más profundas de la tierra. Aquí Pablo hace una pregunta. No sabemos por qué está en tono de pregunta, pero Pablo está enseñando: Jesús descendió a las partes más profundas de la tierra. ¿Recuerdan la historia que el Señor cuenta allí, que está registrado en Lucas 16? El Señor habla del rico y Lázaro, y esto no es una parábola, porque cuando el Señor da nombres personales es una historia verídica, y el Señor nos muestra lo que hay más allá de la muerte, y dice que el rico fue a un lugar de tormento, y que Lázaro fue al seno de Abraham al descanso, y allí estaba cautivo en aquel lugar, pero estaba descansando, estaba siendo consolado. Y lo que entendemos por la palabra es de que los santos del Antiguo Testamento iban a aquel lugar esperando que viniera el Mesías, porque las puertas del cielo estaban cerradas por causa del pecado, por el pecado de Adán y el pecado de todos nosotros. Y tenía que venir Cristo para derramar su sangre preciosa y pagar la deuda nuestra por causa del pecado, porque la sangre de aquellos animales estaban señalando que iba a haber un sacrificio perfecto, y ese sacrificio perfecto es Jesucristo. Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan 3, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cristo está enseñando que nadie subió al cielo, que nadie podía entrar al cielo porque el cielo estaba cerrado, y Cristo vino a pagar la deuda, a pagar nuestra deuda y a cumplir la sentencia de Dios cuando le dijo a Adán: si comes de aquella fruta prohibida, ciertamente morirás.
y si Cristo no hubiese venido a morir en nuestro lugar, entonces el hombre no tenía esperanza de alcanzar la vida eterna. Entonces vemos que la Biblia enseña que Jesús fue a lo profundo de la tierra a buscar a aquellos que estaban cautivos, y cuando el Señor resucita al tercer día, María Magdalena le está buscando desesperadamente porque Cristo ya se había levantado entre los muertos, y ella pensó de que alguien había hurtado el cuerpo del Señor. Y entonces dice allí en Juan 20, si ustedes quieren ver Juan 17, dice que María, cuando descubre que Jesús ha resucitado, porque los ángeles le dicen, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Pero María, tan angustiada, no presta atención a estos ángeles. El Señor le habla por detrás y ella no le conoce, sino le dice, Señor, ¿dónde has puesto el cuerpo de mi Señor? Porque pensaba ella que era el hortelano. Y el Señor tiene que llamarla por su nombre, diciéndole María. Entonces ella ahí se da cuenta que es Jesús que le está hablando. Y Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto está en Juan capítulo 20, versículo 17, donde Jesús notamos que no estaba en el cielo, sino que había ido al seno de Abraham a buscar a aquellos que estaban esperando por él. Y como dice Pedro, también fue a la parte del Hades, donde estaban los espíritus encarcelados esperando el juicio del gran trono blanco, porque aquel que muere sin Cristo va a aquel lugar de tormento, esperando el juicio del gran trono blanco. Algunos dicen que Cristo fue a predicarle a aquellos que no habían tenido oportunidad de escuchar el mensaje de Dios, pero otros pensamos que Cristo fue a dar testimonio de que el Mesías que Dios le había prometido a Adán y que todos aquellos hombres de Dios esperaban al Mesías, había venido, se había cumplido al pie de la letra todas las promesas del Señor. La confusión nace cuando Jesús le dice a aquel ladrón que está al costado del Señor y se arrepiente, y aquel hombre le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, de cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo estaba allí en aquella cruz y él no tenía el tiempo para explicarle a aquel hombre que el Señor le estaba diciendo que sus pecados habían sido perdonados y que él iba a estar en la presencia del Señor eternamente. También el Señor le llama paraíso al cielo, porque paraíso es donde está la presencia de Dios, donde está Jesús. Paraíso quiere decir lugar de descanso, de reposo, de alegría, de eterna felicidad, porque los que mueren ahora en Cristo van al cielo, reciben cuerpos espirituales, esperando cuerpos glorificados, y ellos están allí en el reposo de Dios, como dice la Biblia, están descansando de tanto momento de sufrimiento, de dolor, porque cuando estamos en la presencia de Dios, dice que Dios va a enjugar todas nuestras lágrimas. Cuando Jesús venga, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, Jesús va a venir con aquellos que partieron y les va a dar un cuerpo glorificado, va a unir el alma con el cuerpo glorificado, y entonces nosotros vamos a ser transformados, vamos a recibir cuerpos incorruptibles, como dice Pablo también en 1 Corintios 15, y vamos a recibir al Señor en las nubes. Nos vamos a reunir con el amado de nuestra alma, que dejó su trono de gloria para venirnos a salvar. Nosotros queremos que la iglesia va a ser sacada de aquí de la tierra en cualquier momento. Algunos dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, nosotros creemos que no, porque la gran tribulación es el tiempo de la ira de Jehová, el tiempo de angustia para Jacob. Dios va a tratar con Israel en estos 7 años que quedan pendientes para Israel, y los judíos van a tener que pasar por el fuego de las pruebas, y se van a dar cuenta que fueron engañados por el anticristo, y se van a volver a Dios, como dice Zacarías 12, mirarán a mí,
a quien traspasaron, y llorarán y se lamentarán, y los judíos van a tener que huir al desierto, un remanente va a huir al desierto, otro va a ser perseguido, desterrado, otros van a quedar en Jerusalén como esclavos, y el anticristo va a querer controlar toda aquella zona de Palestina, y también allí va a haber un gran conflicto, van a bajar del norte a querer invadir Israel, y los judíos van a estar escondidos en el desierto, como dice Apocalipsis 12, y en esos tiempos tan angustiosos, la iglesia ya no va a estar aquí, porque dice la Biblia que ese tiempo es el tiempo de la ira, el tiempo de venganza de Dios. Y Pablo enseña en Primera de Tesalonicenses 5 que nosotros no fuimos puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Cristo Jesús. Y también Pablo dice en Primera de Tesalonicenses que Cristo nos libra de la ira venidera. Hay gente que no comprende porque Pablo dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo dice, el Señor no puede venir porque primero se tiene que levantar la apostasía y el inicuo, el hombre del pecado. Pero Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo. Cristo manifiesta dos venidas de Él, una que va a venir como ladrón en la noche, y la otra venida va a ser que todo ojo le va a ver, y Cristo no se contradice, sino que una va a venir a llevarse la iglesia. Y dice Pablo que vamos a ser arrebatados. Y algunos dicen que la Biblia no habla de arrebato. ¿Y qué quiere decir arrebatado entonces? O tomado de apuro, llevados de apuro. Y la segunda venida va a ser cuando termine el tiempo de la gran tribulación, que tampoco van a saber esa gente cuándo va a ser que Cristo venga, porque van a estar perseguidos, van a estar acorralados aquellos que logren sobrevivir. Y entonces dice el Señor en cierto momento, en Mateo 24:29, que el sol se va a oscurecer, la luna se va a volver roja, las potencias de los cielos van a ser conmovidas, y dice el Señor, se va a ver la señal del Hijo del Hombre, y entonces vendrá el Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria, y todo ojo le verá. Cristo no se contradice, sino que nos está enseñando que en una de las venidas va a ser para llevarse su iglesia. Él no va a bajar a la tierra, sino que el Espíritu Santo nos va a levantar. Y Pablo dice aquí mismo en Segunda de Tesalonicenses 2, que el inicuo no se puede levantar porque hay alguien que lo retiene, y quien retiene al inicuo y refrena la maldad en el mundo es el Espíritu Santo, porque está en la iglesia. El Espíritu está cuidando la iglesia y está morando en cada creyente que ha nacido de nuevo, y entonces el anticristo no se puede levantar hasta que la iglesia sea sacada. Jesús dice incluso, va a suceder como en el tiempo de Lot. Cuando Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo. Cuando la iglesia sea sacada de aquí, el anticristo y el falso profeta se van a levantar por obras de Satanás y van a comenzar a sellar a la gente para que a los 3 años y medio el anticristo, cuando tenga todo bajo su control, va a decir, bueno, yo soy Dios, ahora hay que adorarme a mí. Es el momento que los judíos se van a volver contra el anticristo va a colocar la abominación desoladora en el templo, los judíos van a rechazar, se van a dar cuenta que fueron engañados, y va a haber una gran multitud que se va a salvar, claro que se va a salvar, pero no se van a tener que dejar marcar. Dios le va a dar fuerzas para que ellos resistan ese momento tan angustioso. Es una multitud que se quedó y Dios sabe por qué, pero una de las razones es porque hay mucha gente que hoy está tibia, que no está firme, y Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Pero el Señor también le dice a esa iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo no quiere que tú ni yo nos quedemos aquí, sino Él desea que nos preparemos. Y si tú estás tibio, ya perdido el primer amor, vuélvete a Cristo, llénate del Espíritu Santo. No importa a qué iglesia tú vayas, tú busca a Cristo,
Busca la llenura del Espíritu Santo, agárrate de la Biblia y sus promesas y busca una iglesia que predique la Biblia y está preparado porque como están las cosas, Jesús viene en cualquier momento. Jesús dijo en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra mi paciencia, quiere decir por cuanto me eres fiel, por cuanto te has esforzado por seguirme a pesar de las pruebas, de los problemas, las dificultades, porque yo le dice a esta iglesia, yo sé que tienes pocas fuerzas, pero a pesar de esto, has guardado la palabra, mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Cristo va a sacar a un pueblo que está esperando, que está amando el regreso de Cristo, a ese pueblo que está cansado de ver tanta injusticia y está diciéndole, Señor, ven pronto. El Señor va a sacar a ese pueblo y quiere Dios que tú formes parte de ese pueblo. En este día vamos a meditar con la ayuda del Espíritu Santo el capítulo 11 y 12, si Dios quiere, de este Evangelio de Jesucristo según San Mateo. La semana pasada tuvimos que recurrir al pastor Chad Smith porque hay momentos que nuestra voz no nos ayuda mucho debido a que estamos pasando un problema de salud que gracias a Dios estamos saliendo adelante. Dice el capítulo 11, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos que él había enviado a predicar, ¿recuerdan? A diferentes aldeas. Fue a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Cristo mandó a sus discípulos a predicar a cierta región de Judea y el Señor no quedó con los brazos cruzados, siguió haciendo también su trabajo y respaldando en oración a aquellos discípulos. Y dice al oírlo Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que debía de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Aquí Juan estaba preso por decirle las 40 a Herodes y a su mujer. Entonces fue llevado preso y en un momento estaba tal vez en una crisis de fe, porque estar en aquellos calabozos sería horroroso, porque eran como cuevas sin ninguna luz. Y entonces le gana la impaciencia. Tal vez Juan pensaba que Cristo en ese momento que él había venido iba a tomar control del gobierno de Israel e iba a echar afuera a los romanos. Y los discípulos de Cristo también pensaban lo mismo. Y entonces le manda a decir a Cristo si era él el Mesías, siendo que Juan había declarado, este es el Cordero de Dios. Vemos que hasta los hombres de Dios bien parados muchas veces entran en una crisis de fe y por eso tenemos que seguir adelante a pesar que muchas veces nos sentimos débiles en la fe. Y el Señor le dice, vayan y díganle a Juan que yo estoy cumpliendo lo que dijeron los profetas de mí. Y Cristo le cita lo que dice Isaías 61 y 42. Y entonces dice el Señor, bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí, diciéndole que Él iba a hacer las cosas a su manera y que nosotros no perdamos la fe en Cristo, porque Él va a hacer las cosas no como nosotros pensamos, sino como Él desea. ¿Recuerda lo que dice Isaías 55? Mis caminos no son vuestros caminos, ni mi forma de pensar es igual a la vuestra. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los vuestros. Y entonces no perdamos la fe porque Dios no tiene un molde para hacer las cosas. Él las hace a su manera y entonces no perdamos la fe. Vamos a confiar que el Señor tiene control de todas las situaciones y el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro.
entonces no apuremos a Dios, porque Dios se mueve dentro de su tiempo. Mientras ellos iban, comenzó a Jesús a decirle a aquella gente que había creído que Juan era un profeta de Dios, y aquí Jesús va a reafirmar el nombre de Juan en la obra de Juan, y va a decir: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, más que profeta, porque este es aquel que está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Juan había tenido el privilegio de conocer al Mesías. Los profetas del Antiguo Testamento que hablaban de Cristo anhelaban saber si eso que ellos profetizaban era para ellos, pero dice que el Espíritu les afirmó de que no era para ellos sino para el futuro, como dice Hebreos 11. Pero Juan tuvo el privilegio no solo de conocer al Mesías, sino también de preparar el camino, de ir delante de él e incluso de bautizarle. Pero dice el Señor: ojo, no exalten demasiado a Juan, porque aunque fue el mayor entre todos los profetas, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él, porque nosotros contamos con la presencia del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que va a hacer mayores obras que Juan a través de nuestra vida. Y dice el Señor: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, lo arrebatan. Desde ese momento el reino de Dios iba a ser perseguido. Persiguieron a Juan, lo encarcelaron, le cortaron la cabeza por decir que Herodes estaba en adulterio. A Cristo le crucificaron por predicar el Evangelio. A los apóstoles también les persiguieron, los encarcelaron, los azotaron, los mataron, y también desde ese momento hasta el día de hoy se sigue persiguiendo a los creyentes. Muchas veces se persigue en el área espiritual y otras veces también en el área física. Hay países que siguen matando a los creyentes. Pero dice el Señor: aquellos que permanecen fieles y firmes son los que logran el propósito de Dios. Arrebatar el reino quiere decir estar bien parado, y solamente podemos estar bien parados en Cristo cuando tenemos fe y dejamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida, y esa fe que tenemos viene también del Espíritu Santo. Y dice algo el Señor muy importante: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. La ley llegó hasta Juan. Cristo fue el que cumplió la ley al pie de la letra, la ley santa de Dios. Ningún hombre pudo guardar ni cumplir la ley de Dios. Todos hemos pecado, como dice la Biblia, y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie en la tierra, ser humano, que no haya pecado. Nadie se puede salvar a sí mismo ni por sus propias obras, sino que es Cristo que murió en aquella cruz. Él pagó nuestra deuda, pero mientras vivió aquí, Él guardó y cumplió con toda la ley santa de Dios, y fue a morir en aquella cruz por nosotros, no por Él, porque Él nunca pecó. Él quiso ocupar nuestro lugar, y cuando Jesús murió pagó nuestra deuda, y cuando usted y yo estamos en Cristo, Él es nuestra justificación. El Padre nos ve a nosotros, pero ve a su Hijo amado, ve su sangre preciosa en nosotros y nos declara justos. El fin de la ley, dice Pablo, es Cristo, y ahora nosotros guardamos la ley de Dios, pero de otra forma, a través del amor.
el amor que fue puesto por el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, templanza, humildad, mansedumbre, dominio propio. Y esto lo logramos por el Espíritu Santo. Y dice Pablo que el que ama ha guardado la ley, porque el amor no hace daño a nadie. El mandamiento ahora de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y también ama a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento siempre existió desde el comienzo, pero ahora nos apoyamos en este mandamiento y a través de este mandamiento guardamos todos los mandamientos de Dios. Entonces el Señor comienza a reprocharle a aquella gente incrédula que estaba dudando de Juan y dudaba de Cristo. Y dice el versículo 16, «Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por los hijos». Decían que Juan era muy duro, y algunos decían que él era endemoniado, que predicaba muy duro porque Juan llamaba al verdadero arrepentimiento. Y vino Jesús, que caminaba entre pecadores, entre publicanos y rameras, y el Señor caminaba entre ellos para mostrarle el camino, porque él no se le pegaba nada, pero con su vida él demostraba su amor. El Señor les enseñaba a caminar junto a él, y la gente decía que él era un comilón. Eso es lo que decía la gente. Y Jesús dice: a ustedes nada le viene bien, pero los verdaderos entendidos van a comprender realmente las cosas de Dios. A veces no decimos: este predicador es muy duro, y a veces decimos: este predicador es demasiado blando, y nunca nos viene nada bien. Pero vamos a buscar la guía de Dios, porque el mismo Espíritu Santo nos va a confirmar quiénes son los verdaderos y quiénes son los que no son verdaderos. Jesús comienza a ver la incredulidad de aquella gente, y a partir de este momento comienza a tomar otra postura. Y dice: entonces comenzó el Señor a reconvenir aquellas ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, pero no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, tiempo es que se hubiesen arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El Señor se lamenta y reprende estas ciudades, porque habían oído la voz del Señor, habían visto los milagros. La casa de Pedro estaba allí en Capernaum, y Cristo recorría toda Judea, pero siempre volvía a Capernaum, a la casa de Pedro. Ellas habían sido testigos de los milagros, la sanidad de Cristo, pero aquella gente permanecía dura, indiferente, apática, y Cristo las reprende para sacudirlas. Y el Señor entonces declara que aquellas ciudades no van a permanecer, y vemos que hoy esas ciudades no existen, sino que quedan ruinas de aquellas ciudades. El Señor a partir de este momento ya no se va a dirigir a las grandes masas, sino a predicar al individuo personal. Aquel que tenga sed y hambre de Dios
va a escuchar el Evangelio, pero aquellos que están endurecidos, que se apoyan en su propia religión, en su propio conocimiento. Y entonces dice el Señor en el versículo 25 de este capítulo 11 de San Mateo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor llama sabios y entendidos a aquellos religiosos, fariseos, escribas, doctores de la ley, que rechazaron a Cristo, y el Señor les llama niños a aquellos humildes que están dispuestos a escuchar al Señor. Y dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Hay gente que creía conocer a Dios y hoy también, pero dice el Señor que le vamos a conocer a aquellos que nos abrimos de corazón y permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe de Cristo. Jesús dijo en Juan: vendrá el Espíritu Santo y tomará de lo mío, Él os enseñará todas las cosas. Es el Espíritu que nos enseña. Luego, si podemos tener alguna otra formación, bárbaro, pero principalmente tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque si estamos llenos solo de la letra, somos sepulcros caminando. Entonces dice el Señor: nadie va a conocer al Padre ni a mí, si no es a través del Espíritu Santo, porque dice: a quien el Hijo lo quiera revelar. Y Jesús llama a aquel que está perdido, aquel que se dice que no puede más con su vida. Por eso comenzó la bienaventuranza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor está llamando a los pobres en espíritu, aquel que se dice: estoy cansado de la vida que llevo, mi vida es un desastre, no puedo con mi vida, necesito cambiar, Cristo quiere cambiarte. Y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el Señor da la fórmula, dice: llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, y permitimos que Cristo nos enseñe su voluntad para nuestra vida, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Él quiere colocar su yugo sobre nosotros. ¿Sabe lo que es un yugo? Es una madera donde unía dos bueyes, y dos bueyes atados a una misma madera, un palo. Entonces estos bueyes araban la tierra sin separarse, y Cristo quiere hacer eso con nosotros. Quiere unirnos a Él para que nosotros juntos a Él podamos trabajar en el plan que Él tiene para nuestra vida. El Señor tiene un plan para nuestra vida. Cuando somos mansos y humildes, manso quiere decir dispuesto a obedecer a Dios sin protestar, conformarnos con lo que Dios nos da, no con lo que la vida nos da, sino con lo que Dios nos da, porque lo que Dios nos da es lo mejor. Y dice: cuando aprendemos a obedecer al Señor, cuando aprendemos a confiar en Él, entonces hallaremos descanso para vuestra alma. Cristo es nuestro Sabbat, Él es nuestro reposo. A pesar de las pruebas, se levanta el diablo, se levanta la gente, a veces hay problemas económicos, a veces te falla la salud, pero si Cristo está contigo, la paz gobierna tu corazón, como enseña la Biblia. Pero si tú estás sin Cristo, vas a encontrarte sin paz, sin rumbo, sin sentido, y el Señor te dice: ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Te invito a que leas Isaías 55, si tú no conoces a Cristo. El Señor se dirige a aquellos que están sedientos, cansados, agobiados, sin fuerza, y el Señor les pregunta: ¿por qué gastan vuestro dinero, vuestro tiempo, en lo que no sacia, en lo que no da vida, en lo que no ayuda? Venid a mí, oíd,
y vivirá vuestra alma, dice el Señor, y haré un pacto eterno con vosotros. El Señor ahora comienza a hablar por medio de parábolas, porque Él va a hablar para aquellos que quieran realmente conocer a Cristo, saber más de Él. En el capítulo 12 vemos de que el Señor va caminando allí con sus discípulos y de pronto los discípulos sienten hambre y comienzan a arrancar espigas de trigo y a molerlas con su mano y comienzan a comer este trigo molido, y vienen los religiosos de siempre a decirle a Cristo que ellos estaban quebrantando la ley de reposo el día sábado. Cuando Dios dio el sábado era para que los judíos descansaran de sus labores y todo lo que ellos tenían, siervos, siervas y también animales, y para que el judío meditara en la palabra y buscara la presencia de Dios, porque Dios quería manifestarse todos los días, pero ese día era dedicado para Dios. Y Cristo estaba haciendo esa labor, no solo que predicaba el sábado, sino todos los días. Y para el Señor todos los días son iguales porque el Sabbat, como ya dijimos, es Cristo. Entonces, estos habían agregado al día sábado leyes que la Biblia no decía. Y entonces la Biblia enseñaba de que el hombre no trabajara, pero que podía comer. Eso no era pecado, podía alimentarse. ¿Recuerdan cuando el Señor hacía llover maná del cielo? El sábado no llovía maná, llovía el viernes maná, para que el sábado los judíos tuvieran el alimento pronto. Posiblemente no debían cocinar, pero sí podían comer. Y entonces le dice el Señor, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito ni comer ni a él ni a los que con él estaban, solamente a los sacerdotes. David, cuando estaba huyendo de Saúl, estaba acompañado por un grupo de hombres que estaban todos hambrientos, y van al templo a pedir algo para comer, y el sacerdote dice, lo único que tengo son los panes de la propiciación que se cambian hoy, se cambiaban los sábados los panes, y esos panes que se sacaban lo comían los sacerdotes. Y entonces el sacerdote le da esos panes a David porque siente compasión de David y de aquellos que le acompañaban. Y entonces dice que David come de esos panes junto a aquellos hombres y no se le imputa como pecado, porque Dios es un Dios de misericordia y primero ve nuestra necesidad y luego nos enseña lo que Él desea. Dice Santiago en el capítulo 2 que si vemos a un hermano hambriento y desnudo, primero que le asistamos en sus necesidades y luego le hablemos del Evangelio. También le pregunta el Señor, ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes profanan el día de reposo en el templo y son sin culpa? Porque los sacerdotes no se detenían con aquellas cosas que Dios había ordenado, aun siendo sábado, sacrificaban los animales y ofrecían incienso, y Cristo estaba trabajando para el Señor incluso el mismo sábado. Y Jesús le dice algo que los enoja, los enfurece, porque dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supiese lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cristo le da una palabra que los desarma, los enfurece y les dice, yo no quiero religión, ritos muertos, sino amor y misericordia hacia el prójimo. Cuando hablamos de amor, hablamos del amor ágape, el amor que viene de Dios, y Pablo enseña en 1 Corintios 13 lo que es el verdadero amor que viene de un corazón lleno de Dios. Y entonces el Señor dice que Él desea que nosotros tengamos misericordia, y Santiago dice la verdadera religión es tener misericordia de los huérfanos, de las viudas y estar apartado de los males del mundo. En el versículo 9 de este capítulo 12, el Señor va a la sinagoga
Y dice, he aquí que había un hombre que tenía la mano seca, y le preguntaron a Jesús para acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Jesús los vuelve a desarmar, porque les va a apuntar a algo que ellos hacían. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. El Señor le está diciendo aquí, para mí el alma de un hombre es más importante que cualquier cosa que hay en el mundo. Cristo vino a salvar nuestras almas. Ante los ojos de Dios nuestra alma es como una gran perla. Y Cristo dice, ustedes no hacen eso en el día de reposo. Cuando una oveja se cae en un pozo, ustedes no la sacan del pozo a pesar de que es sábado. Y entonces es lícito sanar en el día de reposo. Y el Señor le dice a este hombre que extienda su mano, y este hombre extiende su mano y queda sana su mano igual que la otra. Y entonces Jesús se da cuenta que esta gente está enfurecida, porque dice el versículo 14, salidos los fariseos, tuvieron consejos contra Jesús para destruirle. A ellos no les importaba que Cristo sanara o hiciera milagros. A ellos les importaba que Cristo simplemente les molestaba porque Cristo iba contra sus propios intereses. Sabiendo Jesús que estaban haciendo planes contra él, se fue a otra región, no por temor, sino para seguir trabajando, porque el Señor sabía que le quedaba poco tiempo. Y dice que le encargaba a la gente que sanaba que no se lo divulgaran a nadie, porque Jesús quería que la gente viniera a él por fe, buscando el alimento espiritual y no los milagros, porque la gente muchas veces iba por los panes y los peces. Y aquí Mateo cita a Isaías, capítulo 42, donde dice, aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Cristo estaba predicando, sanando a los enfermos, y dice que la caña cascada no va a quebrar. Aquel que está caído, que está débil, que está a punto de apagarse, ese pábilo que humea no lo va a apagar, sino que el Señor lo va a restaurar, lo va a levantar, le va a dar nueva vida, nueva esperanza, para que aquellas personas que estaban desahuciadas por la sociedad puedan tener esperanza en Jesucristo. Entonces, continuando, dice en el versículo 22 de este capítulo 12, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y él le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, este es aquel hijo de David. La gente estaba dándose cuenta que Cristo era el Mesías. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo contra mí es,
y el que conmigo no recoge, desparrama. Cristo los desarma otra vez porque le dice, ¿cómo Satanás va a estar dividido entre sí mismo? Quiere decir que si yo echo los demonios afuera por la obra de Satanás, entonces el reino de Satanás va a quedar destruido, se va a derrumbar en cualquier momento, va a desaparecer Satanás y los demonios, y los hijos de ustedes van a ser los testigos, los que van a juzgarle a ustedes. Y dice el Señor entonces, pero si yo estoy actuando por el poder del Espíritu Santo, quiere decir que yo estoy haciendo la obra de Dios, y en cierta forma ellos estaban criticando el obrar de Dios. Y Jesús le hace comprender cómo él podía echar afuera a los demonios si primero no ataba al hombre fuerte, y el hombre fuerte es el diablo. El Señor ató a Satanás en el reino espiritual y tenía autoridad de echar a los siervos de Satanás afuera porque había vencido al hombre fuerte. Cristo vino a deshacer las obras del diablo, y Cristo le estaba enseñando que si él estaba haciendo los milagros por el Espíritu de Dios, quería decir que Dios le había enviado, pero ellos no reflexionaban de que si Cristo tenía poder porque Él es Dios, y esa autoridad se la dio también Dios el Padre. Y Jesús dice, el que no recoge conmigo desparrama, el que no hace las cosas a mi manera está en contra mía. Y dice, por tanto digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada, y cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. El Señor enseña que tengamos cuidado de no juzgar lo que no conocemos. Hay gente que a veces oímos, esta gente hace esto por el diablo, solo el Señor sabe, pero tengamos cuidado con aquella gente que también habla en lenguas, porque Jesús enseñó en Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y sigue el Señor diciendo, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cristo enseña de que el Espíritu Santo a muchos les va a dar el don de lenguas. Y Pablo, que enseña sobre este asunto, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pablo está explicando cuál es el propósito de las lenguas. Dios le da lengua a aquellos que tienen fe, el don de lenguas, como hay otros dones más. Está el don de la profecía, de ciencia, de discernimiento. Hay un montón de dones más que Pablo resalta. Esto está en 1 Corintios 14. Y Pablo enseña de que el hablar en lenguas angelicales viene de Dios. Y dice Pablo, yo hablo en lenguas más que cualquiera, pero prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento en la iglesia para edificar al que me está escuchando, que hablar 10.000 palabras en otro idioma desconocido. Pablo está enseñando que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, y también cuando muchas veces hablamos en lengua estamos intercediendo sin darnos cuenta por otros que están en problemas o están necesitando la ayuda del Señor. En Romanos 8:26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues como hemos de pedir no sabemos cómo conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muchas veces vamos a estar hablando en lengua y vamos a estar intercediendo por nuestra vida o por seres queridos que nos rodean o por circunstancias que desconocemos, y entonces tengamos cuidado de no reírnos ni burlarnos, tengamos cuidado. Es cierto que hay ciertos grupos o congregaciones que se ha vuelto un poco desordenada, pero eso es un tema de Dios con ellos. Dice: tú porque juzgas al criado ajeno, Dios es poderoso para mantenerle firme. Y bueno, si hay algo que no entendemos, vamos a dejarlo en las manos de Dios, pero no critiquemos cosas que pueden ser que estemos pecando contra Dios. Y si usted no habla en lenguas es porque usted no cree en ellas. Y si usted le pide a Dios, Dios se la va a dar, pero Dios nunca le va a dar algo que usted no crea ni lo desee, porque Dios es un caballero y Él siempre va a respetar nuestro libre albedrío. Y Jesús le dice: cualquiera que diga cualquier cosa contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero aquel que ofenda al Espíritu Santo no le será perdonado, porque muchas veces despreciamos o nos endurecemos contra el Espíritu Santo. Él nos habla, nos lleva al arrepentimiento, es el que nos convence de pecado y nos lleva a los pies de Cristo. Y si nosotros desoímos la voz del Espíritu y nos endurecemos contra Él, corremos el riesgo de apartarnos del camino y perder todo aquello que Dios tenía preparado para nosotros. Y el Señor ahora comienza a hablarle fuertemente y le dice: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, y del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar buenos siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Cristo nos enseña a conocernos a nosotros mismos y conocer a aquellos que nos rodean por lo que se dice, por lo que se habla, por lo que se manifiesta. Lo que hay en el corazón del hombre sale por la boca. Y el Señor los reprende severamente y dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo de mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, continuando, dice el versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal, diciendo: muéstranos realmente si eres el Mesías. ¿Y qué más podía mostrar Cristo si hacía milagros por doquier? Y respondiendo él les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el día del juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Cristo le está diciendo de que en el día del juicio, aquellas generaciones que fueron antes de que nosotros van a ser jueces sobre aquellos que no creyeron, porque ellos estaban viendo los milagros de Cristo y no estaban creyendo en lo que estaban viendo.
Continuando con el versículo 43, dice el Señor: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Cristo le está diciendo que por rechazar la obra de Dios, ellos corren el riesgo de endurecerse y apartarse eternamente de Dios. Cristo vino a visitar a Israel y a todos los judíos de aquel entonces, y la mayoría le rechazaron, y muchos creyeron en él, pero los que le rechazaron fueron desechados y barridos, y aquella ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. El Señor le dice aquí de que aquel que escucha la palabra y no la guarda, no la cree, viene el diablo y cuando ve la casa desocupada, que no está el Espíritu de Dios, viene a ocuparla con 7 espíritus peores que él, y el estado de postrero de aquel hombre viene a ser peor que el primero. En el versículo 46 dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar, y le dijo uno: he aquí que tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí nos enseña Jesús que para él son todos iguales, y aunque hay hombres de Dios que se han destacado, hombres y mujeres de Dios, que se han destacado en el servicio de Dios, para Dios todos somos iguales y formamos parte de la misma familia. Y Hebreos 12 nos enseña: pongamos nuestra mirada en Cristo, autor y consumador de la fe. Él es el único. Querido amigo, en esta tarde Dios le bendice a usted, a su familia. Agarrémonos de Jesucristo, porque estamos en tiempos muy complicados, de mucha confusión. Vamos a mirar la palabra y agarrarnos de la palabra, porque la palabra escrita es la palabra profética más segura, enseña la misma Biblia. El Señor le bendice en esta tarde. Si Dios quiere, nos vemos en estos días para seguir meditando en este Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Caminando en la fe, un espacio donde meditamos en la palabra de Dios en forma muy sencilla, con la sana doctrina y todo el consejo de Dios, para crecer juntos en la fe y conocer este precioso legado que Dios nos ha dejado en su palabra.